Aquí puedes ver en pantalla completa la función Train Model, que nos permite llevar a cabo un proceso real de entrenamiento del modelo que aprende y mejora a medida que se va entrenando. Se trata en gran medida de una reescritura con snippets del código que hemos utilizado hasta ahora. Pero veamos primero qué es lo que hace el lenguaje humano, qué hace en Machine Learning un modelo de entrenamiento que usa el algoritmo de regresión lineal. Tenemos unas features, unas características de entrada que son las que van a dar información a nuestro modelo para que aprenda. En este entrenamiento usamos una única característica que es Total Rooms, que recuperamos de una base de datos. Ya sabemos también que estamos trabajando con datos numéricos no categóricos. El modelo está recibiendo una cantidad de datos que sería el batch o lote total. Lo primero que tenemos que decidir es cuántos de esos datos totales queremos que utilice en cada periodo de entrenamiento, lo que se denomina epoch. Si hiciéramos batch size igual a 1, eso significa que todos los datos serán utilizados en un único epoch. En un supuesto que tuviéramos 3000 datos. Si nuestro batch size fuera igual a 1, esto significa que en un único epoch el modelo recibiría los 3000 datos y llevaría a cabo el entrenamiento. Si nuestro batch size fuera de 10, esto significaría que en cada epoch el modelo recibiría 300 datos y tendría que llevar a cabo 10 epochs para culminar el proceso de aprendizaje. Sea 1 o sea 10 o los que determinemos qué ocurre una vez que el proceso se pone en marcha en cada uno de los epochs. Recuerda que estamos usando el algoritmo de regresión lineal que hemos explicado en su momento, pero lo que intenta es disminuir lo máximo posible el sesgo de error entre la etiqueta, el precio de la vivienda que los datos dan para cada total rooms en nuestro ejemplo y la predicción que va calculando nuestro entrenamiento. Para entenderlo, las claves son los pasos, steps, y el learning rate. El algoritmo de descenso de gradiente parte de que existe un único punto donde el error es 0 e intenta acercarse lo más posible a ese punto, que es lo que se denomina converger. La tasa de aprendizaje indica la cantidad de puntos para los que el entrenamiento debe calcular la pérdida entre etiqueta y predicción. Cuanto más baja sea esa tasa de aprendizaje, cuantos más puntos vaya a analizar, más preciso será, pero también necesita más tiempo y en muchas ocasiones, cuando se encuentra con lo que se denominan zonas de meseta, podemos tener multitud de predicciones que prácticamente son iguales. Esta es la operación que lleva a cabo en cada uno de esos puntos. Y el resultado es lo que se conoce como el paso, step, el paso de gradiente. Recuerda que en este entrenamiento sobre un lote de datos, en la búsqueda de esa convergencia, el cálculo puede quedarse corto, con lo que tiene que seguir avanzando, o puede pasarse, con lo que tiene que volver hacia atrás. Así que cada uno de estos steps de pasos es el proceso de búsqueda de la convergencia. Y el tamaño del paso, observa aquí la diferencia en este ejemplo y en esto, el tamaño del paso es exactamente lo mismo que el learning rate, que la tasa de aprendizaje. Porque es con el valor de la tasa de aprendizaje con el que determinamos el número de puntos posibles por los que debe pasar el entrenamiento. Así que teniendo claro los conceptos de batch size, epoch, steps y learning rate, entender el código te será mucho más sencillo. Aquí puedes ver la cabecera de la función a la que tendremos que pasar como argumentos el learning rate, los pasos, el batch size y la característica de entrada. En las siguientes líneas definimos las características de los datos de entrada, feature y de la etiqueta label, exactamente como lo hemos hecho antes en el código, así que sin más explicación. En la siguiente parte del código creamos el objeto lineal regresor, exactamente como ya lo hemos hecho antes, lo que puedes ver en este código que pongo debajo. Alguien que vea este tutorial solo no se va a enterar de mucho, pero para los que están siguiendo el curso sería redundante volver a repetir todo. Al resto los remito a que vean los anteriores videotutoriales. La siguiente parte del código cambia un poco
pero en ella estamos usando pyplot de Matplotlib, como hicimos antes en este código, para trazar nuestro gráfico. Y que es el código que dará lugar a esta salida en nuestro programa. Empezamos utilizando el método figure para crear una nueva figura y le pasamos como argumento figSize con unos valores para el ancho y el alto. El método subplot, con el que le indicamos de dónde recoger los datos para dibujar la trama, indicando el número de filas, el número de columnas y el índice. En los siguientes indicamos que debe aparecer en el título, en la parte superior, y en los ejes X e Y, con el nombre de las tablas usadas. En sample, como ya hicimos, indicamos el número de datos que vamos a utilizar para elaborar el diagrama. Lo mismo con scatter, ya usado, que traza el gráfico de dispersión con los datos sample que le pasamos. Y por último le damos un color. De momento no usamos show para que lo muestre. Ahora empezamos el entrenamiento del modelo utilizando linear regressor train, que también ya vimos, pero lo hacemos dentro de un loop. Ese es el sentido de los periodos, que no tiene nada que ver con los epochs. Recuerda que en este ejemplo estamos usando un único epoch, pero al hacer este loop, los periodos los configuramos en esta parte del código que está en la parte superior de la función. Estamos determinando que iremos recuperando periódicamente los resultados de nuestro entrenamiento para tener una idea más clara de cómo está funcionando, que es lo que vemos aquí en la salida. Es en esta parte del código donde se llevan a cabo los cálculos del descenso de gradiente, con los cálculos de la pérdida, la raíz del error cuadrático medio y las modificaciones de pesos y sesgos en cada iteración sobre los datos. Como acabamos de decir, periódicamente imprime esos datos para que veamos en la salida cómo va cambiando la predicción, y esta de aquí es la parte de las operaciones que, como decíamos antes, parten del valor del paso anterior y lo modifican de acuerdo con el peso y el sesgo de la nueva predicción, lo que nos da el valor del nuevo paso. Y en la parte final de la función creamos la segunda gráfica que nos muestra los cambios en el error cuadrático medio para cada periodo de entrenamiento, que nos indica cómo va mejorando su predicción el modelo. Y una tabla con los datos de calibración, el número de predicciones y las medias. Nos indica aquí la raíz del error cuadrático medio final con los hiperparámetros que hemos utilizado y que tendremos que ir ajustando. Con eso tenemos creada la función para entrenar el modelo. Ahora, para llevar a cabo el entrenamiento, tenemos que llamar al modelo y pasarle unos hiperparámetros. Aquí tenemos los primeros valores para Learning Rate, Steps y Batch Size. Y esto nos permite llevar a cabo el entrenamiento. Una vez terminado el entrenamiento, debemos analizar los resultados y redefinir los hiperparámetros, de lo que hablaremos en el próximo video tutorial.